Si entraste a este video es porque has visto las noticias o leído sobre el asunto en redes sociales, sobre todo después de que se volvieran virales las escalofriantes grabaciones de víctimas del conflicto. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas, que opera en la Franja de Gaza en Palestina, lanzó una serie de ataques bélicos contra la población de Israel. 260 personas que asistían al festival de música Supernova resultaron asesinados por el grupo radical islámico. La masacre hizo que el Estado de Israel entrara en violenta guerra con Hamas, otra más de las tantas que han ocurrido en años pasados. De nuevo, ese despreciable monstruo que es la guerra vuelve a cubrir con ríos de sangre y llanto a Medio Oriente mientras el resto del mundo respira angustia. Y donde hay guerra y caos está la élite que gobierna al mundo. Hoy vengo a explicarte de qué va todo este conflicto y su posible relación con el nuevo orden mundial. Si es la primera vez que llegas a este canal y no tienes idea de qué es el nuevo orden mundial, te recomiendo contextualizarte mirando la lista de reproducción Conspiraciones de la élite. Empecemos por lo básico. ¿Por qué Israel y Palestina viven en guerra desde hace décadas? Para explicarlo hay que remontarnos a los tiempos del Antiguo Testamento en la Biblia, cuando Dios le prometió a Abraham una tierra donde habría abundancia y paz para su descendencia. Los nietos de Abraham es lo que se conoce como las 12 tribus de Israel o el pueblo hebreo, que más tarde se convirtió en el pueblo judío. Esa tierra prometida recibió diferentes nombres como Canaán, Sión o Israel, asentamientos trascendentales para el pueblo judío. En Sión, por ejemplo, era donde se ubicaba el Templo de Salomón, en el cual se resguardaba el Arca de la Alianza. Diversos sucesos y conflictos hicieron que el pueblo judío emigrara a distintas partes del mundo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Israel no existía como nación constituida, era solo el nombre de ese antiguo reino bíblico ya inexistente. Pero entonces surgió a finales del siglo XIX un movimiento político denominado sionismo, nombre derivado de Sion, que pretendía darle al pueblo judío un asentamiento para que ya no estuviera disperso. Esto, por supuesto, se avivó después del Holocausto nazi. Theodor Herzl, un periodista y activista político, fue quien fundó el movimiento sionista, y una de sus ideas fue darle a los judíos hogar en esa antigua región que había sido la tierra prometida. Solo había un pequeño inconveniente. Dicha región estaba habitada por los musulmanes y constituida como una nación, Palestina. Los sionistas pidieron entonces apoyo al gobierno británico, que antes había gobernado la región de Palestina, y a una familia de banqueros judíos con gran influencia, los Rothschild. A inicios del siglo XIX, el banco de los Rothschild le prestaba dinero a varios gobiernos, entre ellos el de Turquía. Luego de la Primera Guerra Mundial, Turquía quedó devastada y endeudada por millones de libras. Como no tenían manera de pagar la deuda, el gobierno turco, que en ese entonces hacía parte del Imperio Otomano, accedió a ceder ante ciertas demandas de los Rothschild, entre ellas entregar una parte de sus territorios, Palestina. Con ayuda del gobierno británico, el movimiento sionista hizo realidad su visión. El 2 de noviembre de 1917, el político Arthur James Balfour, con ayuda del banquero Lionel Walter Rothschild y otros líderes políticos, firmaron la Declaración de Balfour, donde tomaban un trozo de la región de Palestina para dársela al pueblo judío. Aquí fue donde comenzaron los problemas. Según el informe Palin de 1920, el 90% de la población de Palestina, que eran cristianos y musulmanes, se opuso a que les quitaran parte de su territorio para otorgárselo a los judíos. Y esto tiene sentido si se analizan los argumentos del filósofo palestinoamericano Edward Said. Una nación europea, Inglaterra, le estaba entregando por ley parte de un territorio no europeo, Palestina, a una comunidad sin tener en cuenta la opinión de la mayoría, eximiendo cualquier posibilidad de acción democrática. Registros históricos demuestran que para abril de 1920 ya había varios disturbios por estas causas.
pero todo empeoró cuando el 14 de mayo de 1948 el político sionista David Ben Gurión declaró la independencia del territorio judío. Ese día nació el país de Israel. A partir de acá, los palestinos vieron la expansión israelí como una acción imperialista condenable, así que empezaron a protestar. Se crearon grupos rebeldes como la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. El gobierno israelí contestó con brutalidad y represión policial. Cabe aclarar que este video no es un manifiesto de apoyo a Palestina o una justificación para el terrorismo de Hamás. En una guerra no hay bandos buenos y malos, solo hay dolor y sufrimiento para el pueblo. Pero hay que ser objetivos y declarar que Israel no es esa santa paloma que los medios de comunicación, controlados por la élite, quieren hacer pasar como la pobre víctima. En el documental Killing Gaza, hecho por los periodistas independientes Max Blumenthal y Dan Cohen, se muestran los crímenes atroces perpetrados por el ejército israelí contra la población en la franja de Gaza. Crímenes que incluían ataques y abusos contra niños. Al respecto, el periodista James North, del sitio de noticias Mondoways, escribió: si documentales como Killing Gaza aparecieran regularmente en la televisión estadounidense, la opinión pública empezaría a volverse contra Israel de la noche a la mañana. Desde inicios del siglo XX, la historia fue testigo de cómo se mataban entre sí israelíes y palestinos. Algunos señalan a la política como el culpable, otros al fanatismo religioso, otros más a la intolerancia y la xenofobia. Todos los anteriores tienen razón, pero yo añado un elemento más que engloba todas las causas mencionadas: la élite del nuevo orden mundial. Volvamos al origen del sionismo. La familia Rothschild fue la principal artífice detrás del movimiento. Por varios de mis videos sabrás que los Rothschild no solo son una de las familias más multimillonarias del mundo, sino que son miembros de los Illuminati, a quienes denominamos la élite. Este grupo parece tener especial interés en la región de Israel por varias razones. Para empezar, muchas familias de la élite tienen raíces judías. En el libro La Biblia Illuminati, Sabiduría Oculta del Alfa y el Omega, del autor Michael Cage, se dice que los linajes de la élite descienden de las 12 tribus de Israel. Eso también explicaría la relación de la élite con el culto a Moloch Baal, una deidad que adoraban los habitantes de Canaán, la tierra prometida, y a la que se le hacía sacrificios de niños. Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, era también judío. Con esto no quiero decir que el judaísmo o su pueblo asociado sean malos como absurdamente creyeron los nazis, pero sí establece ciertos nexos consanguíneos que resultan interesantes. La otra razón del interés en Israel es porque, al parecer, este es un lugar de inmenso poder a nivel esotérico. Allí estuvo emplazado el famoso Templo de Salomón o Templo de Jerusalén, donde hoy en día se encuentra la Cúpula de la Roca y la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado para los musulmanes. Según diversos libros y portales oficiales sobre la francmasonería, como mason.au, esta sociedad secreta nació a partir de los constructores del Templo de Salomón. Como te he contado en otros videos, fue también en las ruinas de dicho templo donde se resguardaron y constituyeron los caballeros templarios, después de, según se cree, encontrar el Arca de la Alianza y libros sobre magia, pues las leyendas señalan que el rey Salomón fue también un poderoso mago. Si todo esto es verdad, explica también por qué la élite tiene vastos conocimientos en la cábala, la magia ancestral hebrea. Como punto que dio origen a las sociedades secretas, a la magia y a otros misterios, la antigua región de Israel era un lugar que los Illuminati debían poseer y resguardar a toda costa, así fuera apelando a una excusa como la repatriación de los judíos. De ahí nació el sionismo. Se sabe que el banquero Mayer Amschel Rothschild, fundador de la dinastía que lleva su apellido, era miembro de los masones. Fue su familia la que financió la creación de Israel, y por eso en la bandera de dicho país aparece el hexagrama o estrella de David, un símbolo importante dentro de la magia y la francmasonería. En esta foto puedes ver a David Ben Gurión, el político sionista que proclamó la declaración de independencia israelí, en una reunión con el señor Edmond de Rothschild. ¿Casualidad? Según el historiador inglés
Simon Schama en un artículo de la web Palestina Libre, la familia Rothschild, además de poseer varios medios de comunicación, petroleras y bancos, son dueños del 80% de Israel. He aquí la gran verdad que no cuentan los medios ni los libros de historia. Más que entregarle el territorio a los judíos pobres, los multimillonarios sionistas de la élite fueron quienes se adueñaron del país. ¿Quieres saber un dato aún más escabroso? Hay fuertes indicios de que la organización terrorista Hamás fue al parecer una creación del propio gobierno israelí. En un artículo fechado el 18 de febrero del 2018 del portal periodístico The Intercept, se indica que el general Yitzhak Seheb, gobernador militar israelí en Gaza a principios de 1980, confesó a un periodista del New York Times que él ayudó a financiar, por orden del gobierno, la creación de Hamás como un ejército paramilitar que combatiera grupos insurgentes como la Organización de Liberación de Palestina. Por otro lado, un artículo del 2004 del portal Global Research dice también que Hamás es una creación del Mossad, el servicio secreto de inteligencia israelí, agencia que tiene conexiones sumamente cuestionables. En el libro Los linajes de los Illuminati de Fritz Springmeier, se indica que la familia Illuminati Banduin estuvo implicada en la creación del Mossad. Hay también evidencia de masones trabajando para la misma agencia, como el caso de Eli Cohen, un espía israelí que pertenecía a la francmasonería según la Revista Internacional de Desarrollo de la Investigación. Otro libro, La verdadera historia del Club Bilderberg, de Daniel Stulin, revela que en 2005 un agente del Mossad llamado Richard Perle estuvo en una reunión del Club Bilderberg junto a varios políticos norteamericanos y el director del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, debatiendo sobre cómo hacer una limpieza étnica de palestinos en Gaza y Cisjordania, una forma diplomática de llamar a la masacre. Este mismo agente del Mossad, según el libro, asesoró a los banqueros del Goldman Sachs para ver cómo podían sacar provecho de la guerra contra Irak. La misma mano negra de siempre haciendo de la guerra un negocio. Algunos se preguntarán, ¿qué gana la élite avivando esta guerra? Para empezar, dinero. En 2021, un artículo del diario Sputnik reveló que el gobierno estadounidense y sus empresas contratistas ganaron $735 millones vendiéndole armas a Israel. Este gráfico que ves ahora lo publicó el portal El Economista el 10 de octubre de 2023. En él se ve cómo las acciones de grandes empresas armamentistas subieron casi un 10% en una sola semana. Northrop Grumman, por cierto, está controlada por los Rothschild a través de las inversoras Vanguard y BlackRock. Por otro lado, existe desde hace varios años un plan gubernamental para reconstruir el Templo de Salomón por tercera vez. Pero como hoy en día en esa región están las mezquitas musulmanes más importantes del mundo, no se puede, a menos que hubiera una guerra tan salvaje que dejara destruida a Jerusalén, y así habría una excusa para reconstruir el legendario templo. Una de las profecías bíblicas que aparece en el libro de Daniel dice que cuando el tercer templo de Jerusalén se construya, será una señal del fin de los tiempos y el ascenso del anticristo al poder. Se especula también que este conflicto puede ser una especie de ritual masivo Illuminati, pues curiosamente la primera masacre se realizó 7 días antes del eclipse solar y 6 años, 6 meses y 6 días después de que un místico esquizofrénico y presunto yihadista de nombre Ali Mohammed Guyar asesinara de forma ritual a 20 personas en un templo de Sargodha, Pakistán. Resulta igualmente extraño que en medio de los disparos y explosiones aparecieron ovnis en el cielo de Israel, como si esto fuera un evento a nivel cósmico. Hay quienes piensan que la guerra entre Israel y Palestina puede ser la mecha que encienda la Tercera Guerra Mundial y de paso el establecimiento del nuevo orden mundial. ¿Será ficción o verdad todo lo que te acabo de contar? Lo dejo a tu criterio. En lo que a mí respecta, de algo estoy seguro. Vivimos en un sistema corrupto donde la política, la religión y el dinero llevan milenios siendo los grilletes de la humanidad. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a despertar?